gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jaime Fernández y quiero compartirles una reflexión sobre un tema fundamental dentro de la vida de la iglesia, que es la Eucaristía. Este tema es parte de un curso básico de catolicismo, que es una serie de sesiones que iremos subiendo diferentes temas en nuestro canal de YouTube de la Capilla de Cristo de la Colina. Les invito a que posteen sus preguntas, sus comentarios en la sección correspondiente del canal. Y como introducción puse esta música de Santa Edelgarda, una santa del medievo, poco después del año 1000, que escribió esta música tan hermosa y escribió más cantos, escribió libros, escribió cartas, revelaciones, etcétera. Les invito a conocerla más. Esta música, como es de una santa, ¿verdad?, compuesta por una santa, es un sacramental. Y vamos a empezar este tema de la Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Significa acción de gracias. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Un regalo del Padre a la humanidad. No solamente a la iglesia, sino a la humanidad entera, donde está presente el cuerpo y la sangre de Cristo para fortalecernos, para llevarnos al regreso al Padre, a la salvación. Por eso es un tema tan importante, tan fundamental, y mi objetivo con esto es motivar a todos los que están escuchando para que conozcan más la Eucaristía, profundicen en el amor a la Eucaristía y puedan, pues, enriquecer su vida y el camino de salvación. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendándonos a nuestro Señor Jesucristo, encomendándonos a nuestra Madre María. Empecemos con una oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. La Eucaristía tiene antecedentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero para reparación de todos nuestros pecados. Uno de los primeros antecedentes o prefiguras de este sacrificio del Cordero, que es el que se realiza en la última cena, ¿verdad?, cuando Jesucristo nos da a comer su cuerpo, su sangre, y de ahí hasta la fecha, de acuerdo a sus propias indicaciones, instrucciones u órdenes, se remonta a nuestro padre Abraham, varios miles de años antes de Jesucristo, antes de la venida de Cristo. Se encuentra esta historia, este suceso, donde Abraham obedece al Padre para sacrificar a su propio hijo, prefigura del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, Hijo único del Padre. Abraham está dispuesto a obedecer a pesar de su dolor, de obedecer a Dios en esta circunstancia tan complicada de sacrificar a su propio hijo. Sin embargo, Dios, que lo ve obediente, reconoce su obediencia y a través de un ángel le dice que se detenga, ¿verdad?, y aparece un cordero enredado en una maleza, que al final del día es el sacrificado. Esta historia en Génesis, ustedes la pueden leer, Génesis 22, es una prefigura del sacrificio de Cristo que dará pauta o paso a la Eucaristía algunos miles de años después. Otro antecedente que tenemos en la Escritura, ¿va?, en el Antiguo Testamento, es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era un rey y era un sacerdote, ofrece pan y vino. Esa la historia la podemos leer en Génesis 14. Es también una historia muy hermosa y que da también una prefigura de lo que vendría a ser posteriormente la Eucaristía. Ya vimos un sacrificio del Cordero, hijo Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo único, es el sacrificio de Cristo, y también vemos a un sacerdote ofreciendo pan y vino. Estos son prefiguras de lo que vendría después en la Eucaristía.
Vemos otra historia muy interesante, que es el Cordero Pascual, la Pascua judía. ¿Cómo inicia la Pascua judía? Ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavizado dentro de la nación egipcia, pues sufriendo, ¿verdad? Lo que es pues el dolor de la esclavitud. Ellos claman a Dios para ser liberados. Dios envía a Moisés como un libertador, que también es figura de Cristo. Y después de diversos sucesos, donde Moisés hace muchos señales, prodigios ante el faraón, ante la corte egipcia, para pedirle la liberación del pueblo, y el faraón se resiste. Esta historia la podemos leer en el libro del Éxodo, en varios capítulos, y específicamente en el capítulo 12 leemos: Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor, es decir, un cordero por familia, uno por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida, traerá al vecino más cercano a su casa. Vamos en el versículo 11. Así lo habéis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, el bastón en vuestra mano, y lo comeréis a prisa. ¿Qué significa esto? Es la preparación para un viaje, estar listos para salir. Esto es la Pascua de Yahvé. Pascua es el paso de Yahvé. Yo pasaré esta noche, vemos en el versículo 12, pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Y hasta la fecha celebramos la Pascua, celebramos el Cordero en la misa. Aquí algo muy interesante es que les dice, ¿va?, que con la sangre de ese Cordero sacrificado, pongan esa sangre en el marco de la puerta, en el dintel de la puerta. Y esa va a ser la señal. Entonces ya estamos aquí hablando de un cordero sacrificado para liberar de la esclavitud. ¿Qué cosa es la esclavitud? En ese momento era la esclavitud que tenían del reino de Egipto. Hoy en día la esclavitud del pecado. Y es la sangre que libera, como los liberó a ellos, a nosotros también hoy en día, la sangre del cordero, que es Cristo, cordero pascual, nos libera. Y el pueblo de Israel celebraba año con año esta fiesta, ¿verdad?, esta celebración de la Pascua, de la misma forma como la primera vez, la celebraban año por año y era la principal fiesta de ese pueblo. Entonces aquí tenemos un antecedente pues muy cercano, ¿verdad?, a lo que sería después el sacrificio de Cristo, que es el nuevo Cordero, y la sangre de Cristo, que pues nos libera de la condenación, del castigo del Padre por nuestros pecados. Otro antecedente que tenemos de la Eucaristía es el maná del cielo. Cuando el pueblo de Israel sale, Dios le manda caminar un camino de purificación de 40 años por el desierto. Este camino de purificación pues es duro, ¿verdad? Es un desierto, no hay prácticamente recursos ahí. Entonces el pueblo sufre. En Éxodo 16 vemos el milagro del maná del cielo. ¿Qué cosa sucedió? Pues que estaban sufriendo la escasez del pueblo de Israel, y le reclaman a Moisés y le dicen: oye Moisés, pues nos trajiste aquí para morirnos, allá teníamos comida, éramos esclavos, pero teníamos comida. Y acá somos libres, pero no tenemos, nos vamos a morir de hambre. Entonces, pues Moisés, en el versículo 4,
Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. En el 13 leemos, esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Esto se llamó el maná del cielo. Entonces tenían hambre, ponían sus capas, caía la noche un rocío que al amanecer se evaporaba la humedad y quedaba una especie de harina. Con esa harina hacían pan bajado del cielo. Esto era tan importante que en el arca de la alianza que llevaba el pueblo de Israel a todos los sitios donde iba y que estaba en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, dentro del arca, ¿verdad? Ahí había un poco de este pan, como recuerdo de ese milagro que Dios había hecho para ellos, dándoles el maná del cielo, este pan. Vamos a encontrar esta figura más adelante, ya en el Nuevo Testamento, pero este pan bajado del cielo, pues al final del día es Cristo y es la Eucaristía. Hemos visto varias prefiguras, varios antecedentes en los cuales el Padre prepara al pueblo de Israel, prepara a la iglesia para recibir la plenitud del sacrificio, la plenitud del pan vivo que es Cristo. Y esto lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo nos habla de este misterio, ¿va? Que es el pan del cielo. Vamos a verlo aquí en la Biblia, en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 6. Vemos que Jesús está predicando, ya han visto milagros y la gente lo sigue con grandes multitudes. Y ahí vamos a ver algunos versículos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Entonces aquí un niño trae 5 panes y 2 peces y Jesús hace el milagro de la multiplicación. Aquí dice que eran tan solo varones 5,000. Jesús toma los panes, da gracias, los distribuye y se hace la multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes que ustedes probablemente conocen. Entonces la gente pues queda admirada. Después de eso, Jesús se mueve, va a la orilla del mar, cruzan en una barca, ¿verdad? Hasta la otra orilla. Y cuando llega para allá, a la otra orilla, pues ya también hay mucha gente esperándolo de la otra orilla. Vamos a leer el 25. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y les dice, trabajen no para el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realices? Y entonces les explica cuál es la obra que Él realiza. En el 31 leemos, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como dice la escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo, que es lo que acabamos de leer, que sucedió en la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? En el desierto. En el 33 leemos, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan.
Pues ellos estaban pensando probablemente en el pan nuevamente que había multiplicado, ¿verdad? A lo mejor estaban pensando en algo material. Pero Jesús se los aclara. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Aquí está hablando pues ya de todos los elegidos, ¿verdad? Para la salvación. Dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, depende de nosotros. En el 40 nos dice, esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso no es Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y le dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Esto ya era un escándalo para pues los judíos, ¿verdad? Que no podían ni siquiera pronunciar el nombre del Padre. Y Jesús dice que Él lo ha visto, que Él viene, ¿verdad? Del Padre. Entonces eso pues les causaba pues, mucha extrañeza, mucha eh, rechazo incluso. Y en el 47 leemos, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. En el 60 leemos, esto lo enseñaba Jesús en la sinagoga. En el 60 leemos, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Aquí los hermanos evangélicos de las iglesias reformadas, protestantes, dicen que cuando Jesús habla de comer su cuerpo y beber su sangre, son palabras simbólicas, que su cuerpo es la Biblia o la palabra y su sangre es el Espíritu Santo. Entonces ellos no creen, ¿verdad?, en el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, porque dicen que es un símbolo. ¿Por qué? Porque estas palabras son duras, es decir, dicen lo mismo que decían los judíos, ¿verdad?, o los discípulos. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Entonces, nuestros hermanos pues tampoco lo aceptan y dicen que es un símbolo. Sin embargo, aquí no dice que sea un símbolo, ¿verdad? Lo dice una vez, al ver la extrañeza, el rechazo que causan sus palabras, en vez de corregir y decir que es un símbolo, lo vuelve a decir, ¿verdad? Entonces, en el 52 lo leemos, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y en el 54 y 55 lo reafirma, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi cuerpo y mi sangre es verdadera bebida, lo vuelve a reafirmar. Y luego en el 58 lo vuelve a reafirmar, el que coma este pan vivirá para siempre. Entonces aquí asocia su carne con el pan. Incluso una reafirmación de esto se encuentra
en el 66. Leamos del 65 y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y el 66, desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Esto es muy interesante porque pues al escuchar estas palabras tan duras, habrán pensado, pues este señor es buena persona, pero está loco, ¿verdad? Otros dirían, está mintiendo. Lo que hayan dicho, ¿verdad? Pero el tema es que dejaron de acompañarlo. Si él hubiera estado hablando simbólicamente y ve que las personas que honestamente, amorosamente lo habían seguido, se alejan, lo correcto y justo es que él les hubiera aclarado: oye, no se vayan, estoy hablando simbólicamente, pero no lo hace, los deja irse. Y entonces en el 67, versículo 67, Jesús les pregunta entonces a sus 12 discípulos, los más cercanos. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Aquí él confirma con esto de que no está hablando simbólicamente. Los deja irse, no le creyeron, ok, váyanse. Y les pregunta a los más cercanos, ¿ustedes también quieren irse? Simón Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Textualmente Jesús dice 3 veces, esto es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre para vida eterna, el camino al Padre. Y esto mismo pues lo tenemos hoy, ¿verdad? Y ya cada uno en su corazón tiene la decisión de creer o no creer. Algunos lo creyeron y se quedaron con él. Otros no le creyeron, se alejaron y dejaron de acompañarlo. ¿Tú qué dices en tu corazón? Esto es del libro de San Juan, en el capítulo 6, leímos diferentes versículos entre el 20 y el 68. Después vuelve a aparecer otra vez la figura del pan como cuerpo y sangre, el sacrificio del cordero que va a ser sacrificado en la cruz, en la institución de la Eucaristía. Vamos a ver esto. Aquí es el lavatorio de los pies. Se reúnen a celebrar la Pascua. Y repartidlo entre vosotros. Perdón, vamos a ver. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí. La institución de la Eucaristía, en ese momento de intimidad, en ese momento de cercanía con el Señor, Él instituye lo que es anunciado previamente, el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, para darnos vida, para establecer una nueva alianza. ¿Cuál es esa nueva alianza? Si tú te entregas de corazón, crees en Jesús, si tú abres tu corazón, le adoras en la Eucaristía, Él perdona tus pecados y nos da la vida eterna, nos da una vida nueva, nos libera del pecado. Aquí hablamos de pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Pues el pecado es lo que vemos hoy en tantas cosas, ¿verdad? En este mundo trastornado en el cual estamos, ¿verdad? Este pecado que significa vidas rotas, soledad, angustia, tristeza, depresión, mentira, violencia, familias rotas, gente perdida. De pronto estás en la calle y ves gente pues, que anda caminando sin rumbo, o hacemos cosas todos los días y de repente preguntamos, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué? Estamos pues alejados de Dios, pero Él viene a nosotros, ¿eh? Y se presenta en medio de nosotros en los sacramentos, en el sacramento del bautismo, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía. Y yo te invito a que en un momento de oración, de intimidad con el Señor, te atrevas, ¿verdad?, a pedirle perdón por tus pecados y a reconocerlo como el Señor, ¿verdad?, el Salvador de nuestras vidas, el Salvador de la humanidad. Y que te acerques humildemente, dignamente, al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sacramental en la Eucaristía. ¿Para qué? Para que sean renovados, para que sea renovada tu vida, para que sea renovada tu familia, para que nos quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, para que nos quite esa muerte en vida que a veces tenemos y nos dé vida nueva, nos renueve. Aquí también hay un antecedente en una profecía que recibió Ezequiel, el profeta Ezequiel, que se llama el Valle de los Huesos Secos. Vamos a ver esta profecía. Se presenta una visión a Ezequiel, donde ve un campo gigantesco de huesos muertos, secos, o sea, gente muerta, huesos secos, dispersos en un desierto.
revivir estos huesos? Dios, mi Señor, tú lo sabes. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré que crezca carne sobre ustedes. Sobre ustedes extenderé piel y pondré voz y espíritu. Y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Ese quedar, esa desolación. La familia está rota por el pecado. Hay tendones sobre ellos y creció la carne y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos. Pero Señor, no hay en ellos espíritu. Profetiza el Espíritu. Profetízalo, oh Hijo del Hombre, y di: así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Padre, y derrame en ti tu Santo Espíritu para que renazca en ti la vida, el propósito, la alegría, la consolación, la porque tu vida, tu familia, tu ciudad, la iglesia restaurada. Soy el pan de vida. Los huesos secos sean restaurados, sean revivificados. Esto fue la última cena, la institución de la Eucaristía, donde les da su cuerpo y su sangre para que tengan vida eterna, para que tengan vida verdadera, para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida verdadera. Pero nosotros no estábamos ahí. Entonces, ¿qué sucede con los que no estaban ahí? Bueno, Hechos de los Apóstoles y la primera iglesia, o los primeros tiempos de la iglesia, nos dan la respuesta. ¿Qué es de la Eucaristía después de Cristo? Leemos a San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 11. Cuando se reúnen, los amonesta, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio.
sea, ya habían desvirtuado lo que era la Santa Cena, la Cena del Cordero, la Cena del Señor, la misa, ¿verdad? La Eucaristía. Ya la habían desvirtuado. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios? ¿Qué quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En eso no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. Pero recordemos algo, ¿verdad? Que San Pablo no había estado en la última cena. ¿Cómo es que la recibe del Señor? Porque la recibió de sus discípulos, de los apóstoles, probablemente de San Pedro, de Santiago, de Juan, de alguno de ellos o de todos ellos, porque a ellos sí los conoció. Pero dice, lo que yo recibí del Señor, es decir, lo que yo recibí de sus discípulos y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Las mismas palabras de la última cena, él las vuelve a repetir, ¿verdad? Cuando hacen la celebración de la Eucaristía, ya en la primera iglesia, la iglesia primitiva, donde él, pues él es sacerdote de esa iglesia, ¿verdad? Dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Y aquí, pues también hago una invitación, ¿verdad? A que cada uno haga esto mismo. Yo veo, pues con mucha alegría, que en las misas usualmente hay mucha gente formada, ¿verdad? Para recibir la comunión. Pero no veo esas mismas filas en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? En el confesionario. Deberían ser las mismas. ¿Por qué? Lo dice aquí, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Repito lo de arriba. Por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrán que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. No nos vayamos a estar comiendo nuestra propia condenación. Duras palabras de San Pablo. Vuelvo a repetir lo que había dicho. Las iglesias evangélicas protestantes dicen, no, es un símbolo, y entonces si es un símbolo y no es verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿por qué alguien se comería su propia condenación al ir indignamente a comer ese pan? Entonces no es congruente, ¿verdad? Verdaderamente es el cuerpo, verdaderamente es la sangre, y hay que acercarnos dignamente, después de una buena confesión, de un arrepentimiento, humildemente acercarnos. Y eso lo dice San Pablo. Yo no le voy a corregir la plana a San Pablo. En Hechos de los Apóstoles también leemos, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto, y hay más referencias, no puse todas en el Nuevo Testamento, después de Cristo, ¿verdad? En los Hechos y en las cartas, en el libro de Hechos y en las cartas, hay más referencias a la Eucaristía, solo puse 2. Y de ahí vemos qué pasa después de San Pablo. Estamos hablando del siglo I, vamos a ver qué pasa en el siglo II. San Irineo de León, o sea, muy cercano al tiempo de San Pablo. La primera iglesia, la iglesia primitiva, dice San Irineo de León, el Señor nos dio su cuerpo para desarrollar nuestro cuerpo y su sangre para alimentar la nuestra. Y de este modo nos hace miembros de su propio cuerpo, que espera resucitar con él. Pues aquí la Eucaristía es fundamental para esa iglesia primitiva. En el siglo II también leemos a San Cirilo de Jerusalén. Así como 2 pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual modo el que comulga, de tal suerte está unido con Cristo, que el que vive en Cristo y Cristo en él. El que comulga, dice. Cuando comulgamos,
nos hacemos uno, porque somos parte del mismo cuerpo. Cristo es la cabeza, dice San Pablo, y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Entonces nos fundimos como dos pedazos de cera con Cristo. Por eso hay que ir dignamente a la Eucaristía. Hay un pasaje en el libro de Florecillas de San Francisco, libro que les recomiendo leer, Florecillas de San Francisco, un pasaje de ese libro narrado por uno de los frailes, discípulos de San Francisco, que es el hermano León, que dice que San Francisco entró en una cueva para hacer oración. Lo estuvo esperando fuera de la cueva mucho tiempo, de hecho parece que son 7 días que estuvo ahí, adentro de la cueva, y el hermano León pues estuvo ahí siempre esperando. ¿Por qué? Porque San Francisco le había pedido que esperara. Y después de que sale San Francisco, relata el hermano León, el rostro de San Francisco brillaba. Estaba como quemado, de tanto estar en la presencia del Señor, en oración. Así cuando estamos en adoración ante el Santísimo, estamos ahí postrados, arrodillados, contemplando a nuestro Señor Eucaristía. Ese mismo fuego del Espíritu nos quema todas las impurezas, nos va reafirmando pues la presencia de Dios en nuestras vidas, va corrigiendo nuestros defectos, va limpiando nuestras heridas, sanando nuestros corazones al momento de estar postrados ahí. Y es penoso, ¿verdad?, que en las iglesias el sagrario con el Santísimo dentro está ahí, pues siempre, ¿verdad? Usualmente están abiertas, pero solas. Si verdaderamente entendiéramos lo que está sucediendo ahí, quién está ahí, las iglesias estarían abarrotadas. Los sagrarios no darían abasto para tanta gente. Te invito a que visites al Santísimo en el sagrario, que dediques unos minutos en tu día para visitarlo, que te postres ahí en silencio y dejes que ese fuego, esa llama de amor del Señor consuma tu alma, queme esas impurezas que hay en tu corazón, que corrija tus defectos y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. En el siglo II también leemos a San Ignacio de Antioquía: no tengo gusto por la comida corruptible, ni por los placeres de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, que era del linaje de David, y de bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. No hay duda, ellos celebraban la Eucaristía y entendían que era el cuerpo y sangre de Cristo. De hecho, lo explica, hay una carta de San Justino al emperador Antonino Pío sobre la Santa Eucaristía y prácticamente describe una misa muy similar a lo que hacemos hoy en día. Y esto pues, estamos hablando del año, no sé, 1200 o poco antes. Perdón, el año 200, no 1200, el año 200, corrijo, quizá un poco antes. En el siglo III, San Juan Crisóstomo: Cristo no solo permitió a quien le ama verle, sino también tocarle y comerle, y clavar los dientes en su carne y estrecharse con él y saciar todas las ansias del amor. Salgamos pues de aquella mesa como leones, respirando fuego terrible a Satanás, con el pensamiento fijo en nuestro capitán y en el amor que nos ha demostrado, que nos ha mostrado. Qué hermoso, ¿eh? Entonces este cuerpo, esta sangre, la comemos, la bebemos y nos fortalecemos. Salgamos de ahí, dice San Juan Crisóstomo, como leones. Hay un refrán, un dicho que hay aquí, ¿verdad?, contemporáneo, que dice que el problema no es que los malos, la gente mala haga muchas cosas. El problema es que la gente buena no hace lo que debe de hacer. No hacemos lo que debemos hacer, porque nos falta fortaleza, nos falta valor. Pues con la Eucaristía, convirtámonos en esos leones que, respirando fuego terrible, ahuyentemos a Satanás y a todo el pecado, ¿verdad? Esto era la primera iglesia. Aquí hay unos ejemplos de lo que creían estas personas de las primeras comunidades de la iglesia primitiva. Y bueno, pues aquí está para nuestra reflexión. Y después de ahí, los años subsiguientes, 300, 500, la Edad Media, totalmente encontramos cartas, documentos, sagrarios, una vida eucarística de la iglesia que se mantiene hasta la fecha. Se han manifestado
muchas veces confirmaciones de esto que hemos hablado, de que es el cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Y hay milagros, pues, aprobados por la iglesia y otros muchísimos que aún están en estudios. Milagros eucarísticos. Vamos a ver, por ejemplo, el milagro eucarístico del anciano. Lanciano. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco del Anciano hasta la fecha, en Italia. Fue sometido al análisis científico del doctor Odoardo Linoli, jefe de servicios de los Hospitales Reunidos de Arezzo y profesor de anatomía e historia patológica de química y microscopía, y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. Los resultados de su informe, con fecha 4 de marzo de 1971, son los siguientes. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la Sabana Santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: fósforos, magnesio, potasio, etc. La conservación de la carne y la sangre, dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece como un fenómeno extraordinario. Hasta la fecha se puede contemplar este milagro. Y como ven, esto fue en el siglo VIII, es decir, el año 900 y algo. 1000 años después, en el año 1971, se hicieron los estudios y fue lo que encontraron. Esto definitivamente es, pues, asombroso. Y bueno, pues es una confirmación, una muestra de que en la consagración de la misa, transubstanciación, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo, carne de Cristo. Y el vino, transubstanciación, en la consagración deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Vamos a ver otro aquí. Esto fue en Buenos Aires y le tocó vivirlo justamente al Papa, ¿verdad? A Jorge Mario Bergoglio, que es el Papa Francisco, poco después de haber sido elegido obispo auxiliar de Buenos Aires, en una parroquia de su jurisdicción. Una hostia también se convirtió o manifestó sangre y fue analizada. Hay un doctor que se llama Ricardo Castañón, que tiene muchos videos en YouTube, tiene libros, les recomiendo que lo busquen. Ricardo Castañón, que era ateo y que fue invitado a estudiar diversos fenómenos, vamos a llamarlo así, espirituales, milagros, entre ellos específicamente, y de ahí pues él se convirtió, ¿verdad? Pero ha seguido estrictamente y con mucha metodología científica, investigaciones. Él ha llevado también muestras de hostias que han manifestado esta visibilidad del cuerpo y la sangre. No es que se convierta en sangre o se convierta en carne, ya lo es, pero de pronto Dios nos ha concedido esa manifestación física y ha sido analizada, y los laboratorios, Ricardo Castañón lo explica en sus videos, en los laboratorios pues dan como resultado que es carne humana y específicamente tejido humano de un corazón vivo, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón. Bien, y podría hablar de muchos milagros eucarísticos, pero bueno, aquí estoy poniendo 2. Vamos a escuchar lo que decía Teresa de Calcuta sobre esto. Externally you see just a plate, but it is Jesus. Externally you see just the purpose, but it is Jesus.
difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is the service of Him and the poor. And He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death, we are going to be judged on what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison, you visited me. I was homeless, and you took me in. Come, you blessed of my Father. The young girl and the young boy, that's why right from the beginning, even the younger sisters are to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. And that these two presence, that's only one presence actually. These two, like two loves, but actually it's one love. And that's why we begin the day with prayer. We begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received this bread of life. He has made Himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch Him, to love Him, to serve Him, and so on. Without Him we couldn't do it, but with Him we can do all things. Con Él podemos hacer todo. Teresa de Calcuta. ¿Qué es todo lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es todo lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? Bueno, pues pídeselo a Cristo de Eucaristía. Para terminar, hablemos un poco del Apocalipsis de Juan, el libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Y pues posiblemente ustedes lo conozcan un poco, han escuchado hablar un poco de este libro. Y pues de pronto ha estado de moda, ¿no? Hablar del Apocalipsis, como entendiéndolo como el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, el Apocalipsis, es prácticamente sinónimo. Y que el anticristo, la bestia, o no sé cuántas cosas, ¿no? Pero haciendo un análisis estricto del libro del Apocalipsis de Juan, realmente esto, el foco, el centro del libro del Apocalipsis, no es el fin del mundo, no es la batalla espiritual, no es el Armagedón, no es eso. De eso no trata esto. Para ejemplificar esto, les comento que la palabra cordero se repite, si no mal recuerdo, 26 veces en 22 capítulos. Cordero de Dios. Entonces estamos hablando de que el centro de este libro es justamente el Cordero de Dios, el sacrificio del Hijo unigénito del Padre, que es Cristo Jesús, para el perdón de los pecados. Sacrificio en la cruz para pues reconciliarnos con Dios en esta nueva alianza de la que hemos hablado y que se hace presente hasta la fecha en ese memorial que nos dejó Cristo de la misa, donde hacemos la conmemoración a través de la liturgia, ¿verdad?, eucarística de ese sacrificio, cuerpo y sangre de Cristo. Y justamente antes de la comunión, el Padre, el sacerdote, levanta la Sagrada Eucaristía y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repite 3 veces. Vamos a ver unos breves versículos del Apocalipsis.
Estamos leyendo aquí el libro del Apocalipsis. Es el capítulo 5, la entrada del Cordero. Y entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto: entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomaron, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas llenas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. En el 11 leemos: yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaba alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz: digno es el Cordero, degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanas, hermanos? Estamos viendo una liturgia. Estamos viendo el Cordero que se presenta, estamos viendo a que se postran los ancianos, estamos viendo las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. Estamos viendo multitud de ángeles que cantan alrededor, que gritan: digno es el Cordero. Esto, lo que describe el Apocalipsis, es una liturgia. Es una liturgia, pues es la misa, lo que está descrita en el libro del Apocalipsis. De hecho, yo les puedo decir algo. Para entender el libro del Apocalipsis, la llave para entender el libro del Apocalipsis, la llave es la misa. Entendiendo la misa, viviendo la misa, entendemos el Apocalipsis. Y al revés también, para entender con más plenitud la misa, lo que está sucediendo ahí, el Apocalipsis nos lleva. Aquí está hablando de un mundo espiritual, de millares de ángeles, de seres vivientes que se postran ante el Cordero. Si por un momento, en ese momento de la consagración, en ese momento cuando el sacerdote levanta la hostia y dice el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si en ese momento nuestros ojos humanos se cerraran y se abrieran los ojos espirituales, si nuestro espíritu pudiéramos ver con los ojos de nuestro espíritu, veríamos a una multitud de ángeles alrededor del altar, postrados y cantando: santo, 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 postrados. Y los santos que nos han antecedido, ¿verdad?, los mártires, postrados también adorando a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Eso es lo que veríamos. A veces estamos con el celular, ahí yo he visto gente que en ese momento tan sagrado, tan profundo, tan lleno de vida, y están ahí con el celular viendo, a veces mandando un mensaje, a ver si paso o no paso, a ver si termino de abrazar a alguien después de la paz, a ver que ya me voy, a ver si se apuran. O sea, no estamos ahí, ¿verdad? Nuestra conciencia no está ahí. Recordemos lo que dijo San Pablo, ¿verdad?, en Corintios, que leímos: el que come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es un momento sagrado, es un momento pleno, es un momento de fuerza, es un momento de fuego para alimentarnos de la presencia santa de ese Cordero, que es cuerpo y sangre de Cristo, que murió para darnos vida. Vida en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, salud, en tu familia, reconciliación, sanidad, liberación del pecado, vida con propósito, alegría, amor. Todo lo que necesites, pídeselo al Señor allí en adoración al Santísimo. Que sea pues
esta reflexión que hemos hecho en este momento para que en tu corazón, desde tu corazón, clames a Dios y vivas en el futuro más plenamente la Eucaristía. Que la Eucaristía reine en tu vida, sea el centro de tu vida y que esa bendición, esa gracia que tenemos se note, trascienda para una vida mejor, para una vida personal, familiar, de comunidad, de ciudad, de país, que tanta falta nos hace para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, como fieras que decía San Irineo, me parece, ¿verdad? Como fieras que ahuyenten al mal, que ahuyenten el pecado. Sea pues esta mi oración y pues termino agradeciéndole a nuestro Padre Dios, por nuestro Señor Jesucristo, impulsados por el Espíritu Santo, en compañía de los santos, en compañía de nuestra Madre María, para que en comunidad nos sigamos reuniendo dignamente a celebrar y a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradezco mucho su amable atención. Les invito a suscribirse a este canal, les invito a dejar sus comentarios, sus preguntas y les iremos pues contestando, respondiendo. Gracias, que Dios los bendiga.